Gloria a Dios. Qué bien, estoy contenta, estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y a los que nos están mirando por las plataformas que estamos exhibiendo, Facebook Live, Instagram, YouTube. Deseamos en este día que te encuentres bien, que el Señor siga bendiciendo tu vida y que siga prosperando en todas las cosas. Quiero exhortarles en esta hora algo muy importante. Nosotros estamos viendo cómo está surgiendo otra vez el COVID, cómo está surgiendo otra vez el corona. Ayer estaba con mi nieta y le pongo su máscara y ella me dice, sí, pónmela, pónmela. Digo, ¿qué te pasa? Dice, no, porque todavía se está muriendo mucha gente por el corona. Ella está oyendo todo eso, la niña de 4 años y medio. Ella está oyendo todo eso por las noticias cuando las vemos y ella está pendiente de que estamos todavía en una zona de peligro. Esto no ha pasado, esto no nos han dicho que bajemos la guardia. Nosotros cuando estamos tranquilos no podemos bajar la guardia. Tú que me estás mirando en tu casa, sigue con las mismas medidas, lavándote las manos, cubriendo tu cara, cuidándote. Hasta en el pelo tuyo puede estar depositado el virus del corona. Así que cuando tú abrazas a alguien, cuando tú llegas a un lugar, ten mucho cuidado. Quizás cuando tú sales, debes de recogerte tu pelo. No importa las situaciones que estamos pasando ahora, estamos en un tiempo donde tenemos que cuidarnos. Así que te exhorto, querido amigo, querido hermano, que nos estás mirando, que nos estás escuchando, que te cuides. Nosotros no somos ignorantes a las cosas que están pasando alrededor nuestro y es necesario que tomemos medidas correctas. Amén. Quiero hablarles en esta mañana, el Señor me dio un mensaje maravilloso para este día. He estado hablando desde el miércoles en este mismo tema y se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 8. Si trajiste tu Biblia, tú que estás aquí con tu máscara puesta, algunos tienen guante, lo que sea, ponte en órbita conmigo ahora en Romanos el capítulo 8 y vamos a estar leyendo del versículo 28 y 29 que tantos nosotros los cristianos hemos oído y lo hemos explicado en tantas diferentes formas, pero en este día te lo quiero explicar en una forma distinta para que entiendas, para que haga algo en tu vida que sea diferente. Pero antes de todas estas cosas, quiero preguntarte en este día y comenzar preguntándote, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué dices? ¿Cómo respondes? Si el Señor te preguntara, ¿cómo estás? Dios no funciona fuera de su propósito. Díselo. Dios no funciona fuera de su propósito. Aunque nosotros lo invitamos a eso, nosotros queremos que Él funcione en nuestro propósito, en nuestra agenda. Queremos que Él funcione en nuestra vida a nuestro parecer. Pero Dios no funciona fuera de su propósito. Eso es algo que cada cristiano, que cada persona tiene que entender. Dios no es un juguete ni una marioneta que lo usamos a nuestra manera de pensar, a nuestro criterio, a nuestros deseos. Porque nuestros deseos casi todos siempre son carnales. Tenemos imágenes en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Hemos sido formados culturalmente a ciertas imágenes que debemos de obedecer. Pero Dios no funciona fuera de su propósito. Y cuando Él formó al hombre, tenía un propósito con él. Y eso no ha cambiado. Romanos 8, 28 al 29, dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. Casi siempre que yo leo las epístolas de Pablo, me quedo con el wow en la boca. Increíble. ¿Cuánto aprendemos? Cuando entiendo a qué fui llamado, puedo definir lo que es bueno en mi vida y lo que es malo.
Nosotros tenemos conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero no le preguntamos a Dios para Él qué es bueno y qué es malo. Todas las cosas les ayudan a bien. Puedo definir cuando conozco a Dios, cuando entiendo su palabra y conozco el propósito de Él, puedo definir lo que es bueno y lo que es malo. Y casi siempre nosotros nos inclinamos en nuestro propósito a hacer el mal, creyendo que es lo bueno. El 29 dice, lo que antes conoció, ¿a dónde lo conoció? Nosotros vivimos toda una vida, casi siempre, en nuestra vida, desde la niñez hasta los adultos. ¿Dónde nos conoció Dios? Pensamos que Dios nos conoció el día que levantamos las manos y dijimos, heme aquí, Señor, por un llamado que nos hizo. Y no fue ahí. Según el Salmo 139, dice, en el vientre de mi madre fui entretejido y allí mi embrión vieron tus ojos. Jeremías 1:5 dice, en el vientre de mi madre fui concebido y te vi. Allí te conocí. Increíble. ¿Dónde nos conoció Dios? No fue en una preexistencia, porque ninguno de nosotros preexistimos antes de haber sido concebido en el vientre de mamá. Pero allí, cuando fui concebido en el vientre de mi madre, fui conocido de Él. Usted antes, en otra vida, eso no existe. Usted no era una cucaracha antes de haber sido concebido en el vientre de su madre. Usted no era un burro, ni un mono, ni un indio. Nada de eso. Usted fue concebido en el vientre de su mamá. Las circunstancias por las cuales fuiste concebido no importa. A Dios no le importa. Lo único que a Dios le importa es que en el vientre de tu madre fuiste concebido y su propósito eterno comenzó ahí contigo. Que fue por amor, que fue por violación, que fue por esto. Por lo que fue no es importante. Lo importante es que allí te conoció Él. Allí te eligió Él. Fuiste elegido por Él en el momento de tu concepción, donde fuiste concebido en aquel vientre, donde hubo un feto que se comenzó a crecer. Allí te conoció, allí te eligió y allí Él hizo contigo planes muy profundos y eternos. Te eligió desde ese comienzo tuyo. Antes de nacer, fuimos elegidos por Dios. Él nos conoció. Fue ahí, mientras fuiste formado, que Él comenzó su plan contigo. Fue allí donde Él te predestinó en Él. No puedes entender el verso 28 hasta que no te detienes y entiendes bien el 29. Muchas veces queremos entender, leemos un versículo y nos quedamos ahí. Tenemos que leer más profundamente, un poquito más allá, y entender a Dios en sus propósitos, entender a Dios en sus explicaciones. Dios no te eligió cuando viniste y te entregaste a Él, cuando usó a alguien o a algo para que te explicara su amor y su gracia en tu vida, en tu situación, y entendiste y dijiste, heme aquí, Señor. Hiciste profesión de fe, levantaste tus brazos, sentiste la presencia de Dios, te humillaste ante Él y lo aceptaste a Él como el Salvador de tu alma. Ese fue el momento de tu llamado. Ahí te llamó el Señor. Pero ya Él antes te había elegido. ¿Se formaron en ti imágenes de personas en tu vida mientras crecías? Después que Dios te eligió en el vientre de tu mamá. Naciste en un ambiente. Eso creó imágenes en tu vida. Todos nosotros tenemos imágenes.
Todos nosotros venimos a Dios siendo idólatras. Idólatras de ideales, de conceptos, idólatras de imágenes. Creamos imágenes en nuestras mentes, en nuestros corazones, no necesariamente una imagen física, pero hacemos imágenes. Los superhéroes. The superhero, I can conquer everything. I can do this, I can do that. Y cuando lo ponemos por obra, no llega ni... Quisiste ser como la persona tal, te viste como esa persona, te gusta como esa persona, porque lo que estás viendo es una imagen que está proyectando quizás de una persona que no existe. Pero te criaste mirando ese tipo de muñequitos, ese tipo de caricaturas, y te creaste una imagen de lo que tú quieres ser, no en sí de tu esencia y tus deseos y tu potencial. Dios te ha llamado. ¿Tú crees que Dios te ha llamado? El día que te entregaste a Él de su voluntad, ¿sabías que fue Él que te llamó? El día que se te hizo un llamado en tu vida, ¿estás seguro que fue Él que te llamó? ¿Estás apercibido de que fue con Él que hiciste un pacto? De obedecerle, de seguirle y que Él formara su imagen en tu vida. Que Dios usó a alguien o a algo para llamarte a Él. Yes. ¿A qué te llamó Dios? Él le dijo a Pedro, sígueme. Sígueme, ven, deja todo lo que eres. Yo sé que tú eres pescador, yo sé que te va bien en la pesca, yo sé que te has esforzado toda tu vida haciendo algo, yo sé que tú tienes una diestra, que sabes nadar, que sabes hacer, que tú tienes un negocio próspero quizás, tú tienes a otras personas trabajando para ti, pero yo te digo, ven, sígueme y yo te haré pescadores de hombres. ¿A qué le llamó Dios? Cuando Él te dijo, José, ven, venid a mí. Ven a mí, Cristian, ven a mí, ven conmigo y hagamos pacto. Ven conmigo y hagamos una obra maravillosa que tú no entiendes. Por eso explica la Biblia que lo que no entiendes ahora lo entenderás después, pero tu obediencia te lleva al lugar donde Él te necesita, donde Él quiere llevarte. ¿A qué te llamó Dios? En la Biblia muchas escrituras nos enseñan a qué Dios nos llamó. A unos los llamó a ser pescadores de hombres, a otros los llamó y le dijo, ven, yo te voy a hacer un maestro, tienes talentos muy lindos, eso yo lo voy a usar. ¿Te gusta la música? Ven, que te voy a hacer un músico para que alabes y exaltes mi nombre. Y la gente cuando ven, tú cantas, ven, adórame, te voy a hacer una adoradora, te llevaré a lugares, te hacer esto, lo otro. ¿Para qué te llamó Dios? Dios tiene muchos llamados a nuestras vidas. Dios nos llama a muchos de nosotros a ser consejeros porque sabemos hacerlo. Dios nos llama a muchos de nosotros a ser adoradores porque sabemos adorar. Dios nos llama a muchos a tener distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nuestra comunidad donde nosotros servimos y nos desarrollamos. ¿A qué te llamó Dios a ti? ¿Has pensado a qué te llamó Dios? Es posible que te pasen años y tú triste, acongojado, sentado en una silla, en una banca en la iglesia, pensando, ¿para qué estoy? ¿Qué hago? ¿Qué funciono? Dios no te llamó a estar sentado. Dios te llamó a una función en Él. Hay muchos llamados en Dios. A tiempo, fuera de tiempo. En tu niñez, en tu adultez, en tu juventud, en tu día de ser teenagers, en tu día de ser anciano, en tu día de ser maduro ya en el Señor. ¿A qué te llamó Dios? En la temporada donde tú estás, ¿cómo estás? ¿Estás haciendo el llamado de Dios en tu vida? ¿Estás esforzándote en la gracia que Dios ha puesto sobre ti? Algunos llamó Dios a ser santificados en Él, a ser santos. Tenemos muchos llamados a ser maestros, a ser pastores, profetas, evangelistas. Dios nos llamó, pero el versículo 29 dice el propósito por el cual fuimos llamados. Nosotros no podemos quedar. Hay muchos maestros, pero no tienen propósito, simplemente desempeñan una función. Hay muchos que desempeñan su función en el cuerpo del Señor.
en su hogar? ¿A qué fuiste llamado tú como papá? ¿A qué fuiste llamado tú como amigo? ¿Cuál es tu función? ¿Lo estás desempeñando bien o lo estás haciendo para tu propósito? Para tu agenda personal. El versículo 29, el segundo nivel dice, el B dice, me explica la razón del llamado. Para que fuesen hechos a su imagen. Léelo conmigo. Para que fuesen hechos a su imagen. El propósito de Dios. El propósito de Dios en tu llamado es para que haciendo lo que tienes que hacer, la imagen de Dios se revele a través de ti. Fuiste conforme al llamado de Dios a ser como Él. Esto no tiene nada que ver con lo mucho dinero que tú tienes. Eso no tiene nada que ver con tus habilidades. Eso no tiene nada que ver con tus logros personales. Eso no quiere ver nada que ver con tus derrotas. El propósito de Dios, donde Dios funciona, donde Dios es excelente, es en funcionar en su propio propósito en tu vida. Él no te llamó conforme a tu propósito, sino conforme al propósito de Él. Y el propósito de Él es que fuera formado a su imagen. Él quiere que nosotros proyectemos la imagen de Dios, no a través de simplemente obras, no a través de simplemente funcionar en ciertas áreas de nuestra vida, sino un corazón que le ama y está dispuesto a decirle, en tu propósito, úsame. Ser hecho a su imagen implica aflicción. Y esto a mucha gente piensa que venir al evangelio todo es de color de rosa, ¿verdad? Como mi traje. Muchas gracias. Esto implica aflicción. Afligirse. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios te llama y te dice, ven, date ready. Porque la Biblia explica que Él es un alfarero y tiene unas manos toscas. Él te la pasa cuando lloras. Tus lágrimas Él te las limpia. Pero llega un momento donde te dice, no me gusta cómo te ves. No me gusta cómo hablas. No me gusta cómo juzga a los demás. No me gusta cómo reacciona en momento difícil. Y Dios comienza, entonces eso implica aflicción en tu vida. ¿Cómo? Pero yo pensaba que tú me amabas como yo soy. Yes, it does. Pero llega un momento que tú pasas de esa niñez a ser adulto. ¿Y ahora qué? Porque la ropa de niño ya no me la puedo poner. Yo no puedo estar todo el tiempo llorando para que Él me seque las lágrimas. Hay un momento que me la tengo que secar yo o no llorar. Ser hecho a su imagen implica aflicción. Debemos asumir la santidad por medio de mejoras. Dios nos llama a ser, entonces, no, porque y comenzamos entonces a asumir cómo es la santidad y comenzamos a accionar creyendo que así es como somos santos. Podemos tomar cambios en nuestras vidas para proyectar una santidad que posiblemente aquí adentro no existe. Ser hecho a su imagen implica que nosotros debemos estar todo el tiempo pendiente a qué es lo que Dios no le agrada de mí. Para que su imagen sea formado en mí. A un niño yo no le puedo explicar estas cosas. No la entiende. No la va a entender. Porque él está en su etapa de ¿qué? De imitar lo que los adultos hacen. Ser hecho a su imagen implica aflicción. Podemos asumir la santidad por medio de mejorar una imagen externa. Yo mejoro mi imagen externa para que la gente sepa que yo soy una persona diferente. Ya yo no soy esto, ya yo no soy esto y el corazón se queda igualito. Tú tienes un plan. Tú no tienes una transformación.
La imagen externa la podemos cambiar, podemos imitar a otros, podemos coger imágenes de otras personas y querer accionar como el otro es. Yo voy hasta los ademanes de la persona. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió Michael Jackson? ¿Cómo era que todos los tigueritos estaban vestidos? Igualito que Michael Jackson, todo el mundo. Y el caminadito y el esto y aquello. ¿Por qué? Porque era un ídolo. ¿Qué idolatras tú? Podemos percibir una imagen por lo que vemos, pero cuando somos presionados en situaciones de nuestra vida, sale lo que somos, sale la esencia de lo que somos. El pueblo de Israel conocía muy bien lo que era el lagar y lo que era el molino de la opresión, donde las uvas las llevaban para molerlas, se llamaba el lagar, donde se apresionaba las uvas para que saliera el vino, para que saliera el jugo, donde se ponían las olivas para que saliera el aceite puro. Y era a través de presión, era a través de mucho dolor. La ostra, cuando crea una perla, esa perla es llanto. Esa perla es un grano de arena que se entra en la ostra y él, tratándolo de expulsar de él, hace una presión y se crea una joya que valoramos con tanto valor monetario, como es la perla. Y se forma la perla, la ostra tratando de expulsar ese grano de arena. Para ser transformados a su imagen, primero debo de morir a lo que soy. Debo de morir a esa persona que muchas veces hasta a mí me da pique conmigo misma. Tengo que exponerme, identificar las cosas en mí y decir, pero ¿por qué yo sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué sigo sintiendo lo mismo? ¿Por qué sigo llorando por lo mismo? ¿Por qué sigo sentado en la misma silla de víctima cada vez que soy presionado en la vida? Cada vez que estoy en el lagar, cada vez que estoy en el molino, cada vez que estoy puesta en un lugar donde tengo que tomar decisiones, ¿por qué reacciono? ¿Por qué huyo de la responsabilidad? ¿Por qué huyo de enfrentar situaciones difíciles? ¿Por qué culpo a otros cuando no la enfrento? Cuando vienen esos momentos difíciles y estoy bajo una presión, tiene que salir una imagen, una esencia. Y eso es lo que soy. Aleluya. Hay imágenes en mí que deben ser destruidas. Hay imágenes en mí y para hacer eso y para que esa imagen sea destruida, para que la imagen de Dios sea formada en mí, la imagen mía tiene que desaparecer. Ese es el propósito de Dios. Que todo con lo que yo fui criado, todo lo que influyó en mi vida para que yo ahora tenga esta imagen, Dios me llama a su propósito para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Y eso es un proceso que implica mucha aflicción de espíritu. Tengo que destruir ese yo que le molesta a aquel, que le molesta al otro. Ese yo que es egoísta. Esa imagen de egoísmo y de inseguridad y de rechazo en mí tiene que desaparecer para que la imagen de Él, de bondad y de amor, sea reflejado en mi vida y tenga ese cambio y esa transformación. Eso es el afligido ante Él y decirle, yo quiero tu imagen y no la mía. Dios no funciona fuera de su propósito. Se tiene que remover todo lo que soy para que todo lo que el Hijo es se refleje en mi vida. Ese propósito de Dios. Eso es difícil. If you ever had challenge in your life, that's a challenge. Cantar, predicar, eso es fácil.
Funcionar en un talento que tienes es fácil, porque te trae mucho placer, te trae fama, te trae fortuna, te trae faldas a los varones o te trae pantalones a las mujeres. Eso es fácil hacerlo. Pero ser transformado a su imagen es difícil. Pero es el propósito de Dios. Cuando Él te llamó. Él no te llamó para prosperarte como tú eres. No te llamó para levantarte, para que tú seas famoso. Él no te llamó para... No, Él te llamó en su propósito. Y una vez eso es hecho en tu vida, una vez tú logres estar en el propósito de Dios en tu vida, la fama, la fortuna, todo eso son añadiduras por causa del propósito de Dios. Se necesita entregar la imagen del viejo hombre. Se necesita entregar la imagen del nuevo hombre para renacer en Cristo. Muchos de nosotros queremos obviar de nosotros la imagen de ese viejo hombre y decir eso no existe. Y coexistir con ellos. Y coexistir con ese viejo hombre. No funciona en el evangelio. No funciona en el propósito de Dios. No podemos, el viejo hombre no puede coexistir con el... Es que no. Debo tener el valor, porque hay gente que tiene muchos valores para decirle a las personas sus verdades. Pero yo debo de tener el valor, no para decirle al otro que tiene una viga en su ojo, o una paja, o un defecto, o lo que no nos gusta de ellos. Pero yo tengo que tener el coraje, y ese valor es coraje. No el coraje para humillar a la persona. No el coraje para ser una persona que odie, una persona que derrame ira por un disgusto. Pero debo de tener el coraje para yo identificar en mí lo que no es de Dios. Debo de tener el valor de sentarme conmigo en un lugar y identificar lo que en mí no es de Dios. Para eso se necesita tener coraje. Para eso el cobarde no lo hace. El cobarde huye de eso y lo tapa con otras cosas para no darse cuenta que hay cosas en la vida que no le agradan a Dios en nuestras vidas siendo cristianos. Y no tienen nada que ver con nuestra vida externa. No tiene nada que ver con una apariencia física. Ni con dinero, ni con casa, ni con cosas. Eso implica aflicción, sufrir dolor, hasta que Cristo es formado en mí. Tengo que sufrir el decirle a mí lo que soy. Tengo que decirle a mí, eso no es de Dios. Eso no le agrada a Dios. Eso no es imagen de Dios. Pero tengo que tener el valor de sentarme y aceptarlo. Porque si no lo acepto, no lo recibo. No hay cambio, no hay transformación. Si no acepto que la imagen que proyecto no es de Dios en momentos, sean buenos o sean malos, cuando proyecto eso, yo tengo que decir, no debí hacerlo. No debí aceptar eso. No debí decirlo. No debí. ¿Qué es lo que tú no debes?
Entonces, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Volviendo otra vez al versículo 28 de Romanos 8. Todas las cosas les ayudan a bien. Oh, espérate. Nosotros no venimos creyendo, cuando nos llamó no venimos aceptando esa. Hasta ahí, espérate. Quiere decir que yo estoy pasando por un momento de aflicción, que yo estoy pasando por ciertas situaciones en mi vida que me producen tristeza, que me producen que estoy afligida, que estoy avergonzada, que estoy pasando por momentos difíciles, que en la casa, que el marido, que el matrimonio, que los hijos, que la cárcel, que el negocio, que el diagnóstico. Pero la Biblia dice, todas las cosas me ayudan a bien. ¿Cómo acepto todas las cosas en Dios? ¿Qué es bueno y qué es malo? Si las cosas que me suceden a mí, en mi formación de la imagen de Dios, en mí, todas las cosas que me suceden a mí, yo quiero que tengas eso claro. Tú que me estás oyendo sentado en tu casa, o en el parque, donde quiera que tú estés, en la playa, donde quiera que tú me estés mirando. En esta hora yo te digo, si todas las cosas que te suceden a ti, en el propósito de Dios te suceden, entonces para Dios son buenas. Si todas las cosas que nos suceden, sean estas buenas, provechosas, agradables o no, si son las que te llevan a la formación de la imagen del Hijo de Dios, entonces Dios dice, it is good. It is good. Dios nos llama bueno. Dios llama bueno en mi vida. Si todo lo que pasa me hace semejante a Él. Sea esto agradable a mi persona o no lo sea. Porque esto que me sucede, sea agradable o no, va a producir en mí su semejanza. Va a haber mayor paciencia en mi vida. Va a haber mayor longanimidad en mi vida. Va a haber mayor esperanza en mi vida. Va a haber mayor misericordia en mi vida. Se va a reflejar esa imagen de gloria. Se va a reflejar esa imagen de responsabilidad. Mayor amor, mayor pasión por lo que hago. Mayor compasión de lo que veo. Mayor fe en lo que hago. Si eso produce en mí, aleluya, todas estas cosas, entonces, ¿qué es bueno o qué es malo? Así entonces entendemos que lo que nos pasa no es para nuestra destrucción, sino es para nuestra edificación y para nuestra formación. La formación de la imagen de Dios en la vida nuestra, que es el plan divino, tiene que ver con la eternidad. Ya no medimos cuánto nos critican. Cuando estamos en el proceso de la formación de la imagen de Dios en nuestras vidas, ya no nos importa el nivel de crítica, cuánto nos critican. Lo que nos importa es cómo nosotros respondemos a la crítica. Ya no nos importa quién nos traiciona o quién no. Lo que nos importa es, en medio de la traición, cómo reaccionamos. Ya no nos importa cuánto nos envidian. Lo que sabemos es, en medio de la envidia, cómo amamos y cómo somos compasivos. Cómo mostramos misericordia y cómo nosotros exhibimos bondad. Así vemos cómo la imagen de Cristo
se levanta en nuestras vidas. Estoy emocionada. Fuimos llamados a ser conforme a su imagen. Tú fuiste llamado a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, no de tu vecino, no de tu superhéroe, no de tu amigo, no de tu maestro, no del adorador, no de alguien a quien tú admiras, pero fuiste llamado a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Porque es posible que a quien tú admiras, a quien tú respetas, posiblemente no llena las expectativas que tú esperas cuando su esencia es sacada a través de la presión de la vida. Te invito a que abras un ataúd. Búscate un baúl, un ataúd, un féretro. En buen dominicano, una caja de muertos. Y comienzas a depositar ahí todas las cosas que deben morir en ti, que no son conforme al llamado de Dios en tu vida, que no son parte del llamado de Dios. Y comienza en esa caja de muertos a decirle, oye, muere, envidia. Despójate. Quítate esa ropa. Entrega en esa caja de muertos todas aquellas cosas que deben morir en ti. Venimos a Cristo, nos pasamos un tiempo en Él, pero no morimos con Él, sino dejamos que Él muera solo. Y que nos salve a nosotros para seguir viviendo como somos. Coge esa caja de muertos y comienza a decirle a esas cosas que no le agradan a Dios, que tú sabes que no te la dijo nadie, pero tu espíritu te dice, eso a mí no me gusta. Y comienza como si fuera un traje viejo y decirle, esto pertenece al viejo hombre. Y entiérralo. Entierra ese sentimiento de envidia. Entierra ese sentimiento de ira. Ese deseo de desquitarte. Ese deseo de no ser humilde, de ser arrogante. Al final, tus logros no te salvan. Al final, tus obras tampoco. Al final, tu éxito tampoco. Ni tu derrota tampoco. Deja ya de sentarte en la silla, en a high chair, in a baby seat, so others can feed you to your need. It is time for you to walk on your own, along with Him, projecting His image through all you do. Not only to the things that you do, but the things that are here. Because when you talk, what's here reveals. When you talk, what's here is put to work. So reveal His image in time of pressure, in times of sorrow, in times of joy, in times of depression, in times of need. Cumple, busca estar siempre en el propósito de Dios y que Cristo sea formado en ti, su imagen en ti, que es su propósito eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conmigo en esta mañana. Amén. Amén.